Dios le bendiga, amados hermanos, amén. Nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos en este lugar. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 3. Es una bendición, aunque parezca absurdo para muchos, ser necesitado, es decir, tener necesidad. ¿No? Que Dios haya creado al ser humano con necesidades, que siempre necesita de algo, ¿no? Y eso al final nos lleva a Dios, ¿no? Porque el que puede suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en glorias es Dios. Por eso que hay ese tan famoso texto que todo el mundo lo sabe: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué dice nada me faltará? Porque el salmista tenía necesidad y él iba al Señor para que supliera sus necesidades, ¿no? Entonces es importante, como digo, tener necesidades, aunque algunos lo puedan ver de otra manera, ¿no? Pero, por ejemplo, los bebés cuando nacen, ¿de qué necesidad tienen? De todas, ¿no? Todas, prácticamente. Lo único que el bebé sabe es llorar y comer, porque se comunica solamente a veces llorando nomás, ¿no? Ya después poco a poco va mejorando su comunicación. Padre, te alabamos y te alabamos, te adoramos, Señor, en este día. Y te pedimos, Señor, que tú que eres Dios, hable a nuestras vidas por medio de este estudio, Señor, que se llama Ciudadanos del Reino de Dios necesitados de ayuda. Háblanos, Señor, porque aún estando perteneciendo al cuerpo que es tu iglesia y siendo parte de tu reino en este tiempo, Señor amado, tenemos muchas necesidades. Y la necesidad la más importante, la más primaria, eres tú, mi Dios. Sin ella no podemos vivir después de habernos salvado y convertido y habernos hechos hijos tuyos, Señor. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Tomen asiento, amado hermano. Aquí el autor de Hebreos nos describe como alguien que ha confiado en Dios, alguien que ha tenido fe en Dios, puede terminar teniendo un corazón duro, ¿no? Y eso se llama ceguera. Comienza primero con la ceguera espiritual y para después tener un corazón incrédulo. Nadie está libre de la ceguera espiritual, amado hermano. Nadie. Es algo que todos nosotros podemos tener en nuestra vida. Si en nuestra vida hay pecados o estamos haciendo cosas indebidas, entonces una de las cosas que nos puede suceder es llegar a tener ceguera espiritual. Y la ceguera espiritual nos va a llevar, como dice aquí, acá dice en el versículo 12, que no haya en vosotros, hermanos, primero dice, que no haya ninguno de vosotros corazón malo. Es decir, primero un corazón impío, un corazón que hace cosas negativas, después un corazón incrédulo, después como consecuencia que tenemos un corazón malo, incrédulo, nos vamos apartando de Dios. Dice, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados, antes aconsejados, antes animados, antes alentados los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño
del pecado. Esta palabra, engaño del pecado, es la palabra importante en este texto, muy importante. El pecado, una de las características del pecado, el pecado es engañoso. Y también nuestro corazón es engañoso. Cuando Jeremías dice engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas, lo compara con el pecado, ¿no? Porque el pecado, dice, el pecado me engañó y me mató, ¿no? Dice Pablo, ¿no? Pablo dice en Romanos 6, os voy a leer porque algunos creen o algunos creemos que tenemos corazón bueno, pero sin Cristo, y a veces cuando no estamos andando en el orden de Dios, nuestro corazón es engañoso y perverso. La gran batalla del cristiano, del creyente, está en el corazón. En el 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y el Señor mismo, o a través de Jeremías, responde, yo, Jehová, que escudriño la mente, que examino el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, ¿no? El único que conoce nuestro corazón, hermano, es Dios. Ni tú, ni yo, ni tú conoces tu corazón en la dimensión en la que es realmente. Por eso que este capítulo lo que nos está llevando es a que nosotros aprendamos a depender de Dios en una relación vertical, pero también aprendamos o decidamos depender de nuestros hermanos en la fe. Nadie, absolutamente nadie, puede decir que no necesita ayuda. Cuando tú y yo somos conscientes que necesitamos ayuda espiritual o ayuda en situaciones que estamos viviendo, eso nos acerca a ser personas humildes. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los varones, ¿no? Los hombres, es que a veces no nos gusta pedir las cosas, nos gusta hacer las cosas. A veces podemos hacer algo que lo estamos haciendo mal, pero seguimos haciendo, porque esa es nuestra naturaleza, ¿no? Del hombre. Le gusta no pedir ayuda, pero cuando Dios cambia nuestros corazones, debemos de ser humildes, pero a veces no pasa eso, ¿no? Entonces, la semana pasada hablábamos de cómo se debe, qué no se debe hacer para cuando uno va a abordar y va a confrontar a una persona, a alguien, va a llamar al orden o esa persona está haciendo cosas incorrectas, ¿no? Entonces, se dijeron varias cosas acerca de ello. Y también se habló de este versículo que acabo de leer, se avanzó con ello. Pero una de las cosas que nosotros vamos a ir conociendo, y es muy importante, es la presencia y el poder del pecado en el interior de nosotros, ¿no? Y ese es uno de los temas que a veces la iglesia no toca con certeza, porque damos por entendido que ya somos salvos y que no hay problema. No, sí hay muchos problemas, hermano, cuando a veces no procesamos nuestro corazón como el Señor quiere, vamos a terminar teniendo grandes problemas. Por eso que el salmista decía en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y en Proverbios 4:23 decía el Señor a través del proverbista, decía, hijo mío, dame tu corazón, porque de él brota la vida, porque de él mana la vida, que es la vida que tú y yo vivimos, la vida que se ve, que todos vemos. Ese es el tema, ¿no? El corazón es engañoso. Por eso que para poder ayudar a otras personas o ser ayudado, primero el que necesita ser ayudado va a pedir ayuda, y el que va a ayudar sabe también que necesita ayuda para poder ayudar, ¿no? Cuando alguien va con autosuficiencia a ayudar a una persona, esa persona va a fracasar. Estoy hablando del aspecto espiritual, ¿no?
Yo no estoy hablando acá del aspecto humano, científico, un psicólogo, psiquiatra, quien sea, ¿no? Pero del aspecto espiritual, las cosas de Dios son sagradas, las cosas de Dios son santas, y el único que conoce el corazón del hombre es Dios, y Dios va a querer usar a personas necesitadas para ayudar a personas que están pidiendo ayuda. Esa persona, ese creyente no necesariamente puede ser el pastor o un grupo de hermanos, sino cualquier creyente que ha tenido un verdadero encuentro con Dios puede ser un instrumento de Dios para ayudar a otra persona, pero esa persona sabe que necesita de la ayuda de Dios y que él depende de Dios, ¿no? Usted va a ir a un psiquiatra, usted va a ir a un psicólogo y él va a confiar, el psicólogo va a confiar en sus test, cosas que ellos desarrollan, y el psiquiatra va a confiar en sus conocimientos y en lo que te va a recetar. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros, cuando vamos a confrontar o vamos a aconsejar o vamos a tener una situación que arreglar con otra persona, tenemos que ir primeramente a Dios, ¿no? Tenemos necesidad, estamos en una situación ya sea matrimonial, los esposos están enemistados, están peleados, o los padres no están enseñando bien, instruyendo bien a sus hijos, o sus hijos tienen un comportamiento negativo y nosotros, y alguien viene y te pide ayuda, ¿no? Te pide, mi hermano, mis hijos están así, necesito que usted venga a pedir a que nos ayude o que nos dé o le aconseje a mi hijo. Esa persona que está pidiendo tiene una necesidad, su hijo está en conflicto, tiene problemas y él está pidiendo ayuda, está necesitado. El que tiene la necesidad es los padres y que quieren que su hijo o los hijos tienen una situación difícil y él está pidiendo ayuda para salir de la crisis. Pero ese hombre, esa mujer de Dios o hombre de Dios, él también necesita ayuda. ¿De quién? De Dios. O también a veces va a tratar un tema que él no sabe ni cómo entrar ni salir, como decía Salomón: Señor, tú me has dado un reino y yo no sé ni cómo entrar ni salir, como decir, no sé gobernar, no sé cómo hacer con tremendo pueblo, ¿no? Porque él era muy joven, muy adolescente prácticamente. ¿Y qué hace Salomón? Busca a Dios, y Dios ¿qué le da? Sabiduría, ¿no? Dice, pídeme lo que quieras, y Salomón dice, dame sabiduría, y Dios se lo da. Entonces, ¿por qué? Tenían una gran necesidad de gobernar. Entonces, lo primero que hay es que tener claro la presencia y el poder del pecado en nuestra vida, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento el que trabaja bastante este tema es el apóstol Pablo. Cuando batallamos con el pecado y en otros y en nosotros, nuestra intervención no debe ser en son de crítica o condenación. Nosotros siempre tenemos que ponernos al otro lado, ¿no? Cuando tú y yo vamos a confrontar a alguien que está en una situación de pecado o ha caído y necesita ser ayudado, tú no vayas como juez, no vayas como que tú no vas nunca a caer. Por eso Pablo decía, el que cree que está firme, mire que no caiga. Pablo era claro, Pablo decía, no, tú anda tú con humildad, anda tú y poniéndote al otro lado. Y primeramente, ya más al final vamos a ver cuáles son las cosas que se deben de hacer para ya trabajar estos temas, ¿no? Y siempre vamos nosotros a tratar de llevarlo a Cristo, ¿no? A tratar de llevarlo a que esa persona se encamine hacia Cristo y salga de la condición en que está. Y se hace con humildad, con un cuidado y fidelidad, ¿no? Porque hay cosas que si esa persona logra abrir su corazón a tu vida, te va a decir muchas cosas. Entonces hay que guardar fidelidad de las cosas que él te dice. No lo vas a tú estar comentando con todo el mundo, ¿no? Hay cosas que a veces tú te enteras y son para ti y Dios nada más, porque esa persona lo que quería es ser libre de las cosas que ha hecho, ¿no? Cada uno es ayudante y cada uno necesita ayuda, ¿no? Es lo que el séptimo punto en este tema, ¿no? Cada creyente es llevado a reconocer humildemente su necesidad diaria de ayuda. Por eso que oramos cada día, por eso que vamos a la palabra, por eso que alabamos a Dios. ¿Necesitamos ayuda de quién? Entonces, de Dios. Somos ayudantes
que necesitamos ayuda, o somos servidores que necesitamos ser servidos, somos consejeros que necesitamos ser aconsejados, ¿me entiende? Ese es el principio que el hermano trata de enseñar y es correcto lo que él está planteando, porque eso nos va a llevar a depender de Dios, eso nos va a llevar a ser humildes, eso nos va a llevar a que nosotros miremos a la persona como Dios la mira, no como tú y yo la podemos mirar. Algunos que todavía no han tenido o no han sido formados bajo estos principios, muchas veces hemos sido legalistas, hemos sido duros y hemos sancionado y hemos hecho cosas no correctas, porque al final, en lugar de haber la disciplina que tenía que tener el hermano o la hermana, no ha sido edificación, por el contrario, hasta se ha apartado de los caminos, ¿no? Entonces cada uno tiene que tener ese principio de que se llama compasión, ¿no? Que tú miras a la persona como tú lo ves, no dices, y te pones en el lado de él y dices, ¿qué haría yo si yo fuera la persona? Que a mí me estaría pasando esto, que yo hubiese cometido esta falta. ¿Cómo el Señor quiere que me tratarían a mí? ¿Cómo deberían tratarme a mí? Entonces yo voy y trato y voy a la palabra de Dios, y la palabra de Dios me va a enseñar cómo tratar, ¿no? Cómo acercarse a esa persona. Entonces, esto, amado hermano, es para todos, por si acaso, para todo hermano convertido, para todo hermano que está buscando la madurez en el Señor, ¿no? Por eso es importante que una de las cosas que a veces mucho daño hace en nuestras vidas y nos impide poder ayudar a alguien es cuando comenzamos a comentar cosas que no debemos de comentar. Cosas de las personas que ni siquiera nosotros hemos hablado con las personas y hablamos de esa persona como si nosotros hubiésemos estado con él o con ella en las cosas que le sucedieron, porque nos los han dicho. Siempre hay un teléfono malogrado, hermano, siempre. Y si tú tienes esa característica o tienes esa costumbre o haces, tú, por ejemplo, no puedes ser una persona que puede ayudar. Nadie va a confiar en ti, porque ya te conocen cómo eres, ¿me entiendes? Entonces, tú no eres de ayuda. Entonces, ¿por qué? Porque de repente eres un bebé espiritual o una bebé espiritual, un neófito, alguien que todavía no ha tenido el encuentro genuino con lo que es el pecado, ¿no? Es decir, de entender lo que es el pecado, la magnitud del pecado. Porque cuando entendemos la magnitud del pecado, es que vamos a cambiar nuestra actitud. Entonces ahí no vamos a ser reservados, ¿no? Tiene que ser, esta necesidad es una necesidad diaria, ¿no? Por ejemplo, si tú eres un padre cristiano, una madre cristiana, o tienes principios sólidos, fuertes en tu familia, en la crianza de tus hijos, una de las cosas que tú vas a hacer con tus hijos, por ejemplo, cuando llegan del colegio, es conversar con ellos, ¿no es cierto? Si tú eres un padre o una madre preocupada de lo que tú quieres saber qué es lo que ellos están haciendo, ¿no? Entonces tú ya sabes cómo abordarlo, tú sabes cómo hablar con ellos, pero tú poco a poco vas sacando de él lo que él ha hecho, o sencillamente ya hay confianza contigo y él o ella te va a decir las cosas que han pasado, porque tú tienes que estar enterado de las cosas que tus hijos hacen. Entonces, esto, por ejemplo, ¿por qué esa madre está haciendo eso con su hijo o con su hija? ¿Por qué? Porque ese niño o niña, adolescente, necesita ayuda. Él puede creer que ya no necesita ninguna ayuda, que él puede hacer lo que quiere. No, hermano, él necesita ayuda, porque todavía tiene muchas necesidades que no han sido suplidas en su formación todavía. Por lo tanto, tú como madre o padre abordas los temas que hay ahí y te vas enterando de las cosas que están sucediendo. Si Dios nos llama, ¿no? Dios nos ha llamado, perdón, no nos llama, sino Dios nos ha llamado, por ejemplo, a discipular. Y para discipular primero evangelizamos y el evangelizar se hace un
un encuentro con la persona y la persona con el tiempo va teniendo confianza contigo, llega un momento en que ya esa persona se convierte a Cristo, tú lo vas discipulando. Entonces cuando tú ves la necesidad que él tiene y él te busca, tú lo vas a buscar a él para también en sus necesidades ayudarle a que él crezca en la fe, para que él también pueda, de repente tiene problemas como esposo, de repente tiene problemas como padre, de repente tiene problemas como trabajador y él necesita que alguien lo oriente, lo aconseje, lo vaya, ¿no? Preparando o enfrentar las cosas. Y eso no es fácil el día de hoy, por ejemplo, ¿no? En una sociedad tan corrupta, tan inmoral, donde, por ejemplo, la corrupción es tan cotidiana, es tan natural, es tan normal, que para muchos la corrupción es normal, pero para un cristiano no, pues, ¿no es cierto? Y él sabe, y tú sabes que él está trabajando en un lugar donde la corrupción gobierna y reina, entonces tú tienes que abordarlo. Tú tienes que ir porque él necesita que tú estés, porque él mismo a veces te puede buscar, o tú sabes que él necesita tu ayuda, pero tú ya sabes que ese sentir no viene de ti. Ese sentir, si tú eres un hombre, una mujer de Dios que ora, que clama a Dios, ese sentir viene de parte de Dios, que Dios te está usando a ti y tú dependes de Dios para hacer esto. Entonces, este llamado es un llamado diario, necesario para lo que estamos tratando, ¿no? de la situación de aconsejar, de guiar y a veces de confrontar en situaciones difíciles que las personas tienen, ¿no? Entonces, esto refleja una lucha universal de todos los pecadores. Aún nosotros mismos somos pecadores convertidos, arrepentidos y aún en proceso de santificación, de la plena santificación, ¿no? Nadie somos santos delante de Dios por la obra de Cristo, pero la obra de santificación es un proceso continuo, es permanente, de adentro hacia afuera, ¿no? Nosotros a veces, por eso que el apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 1, ahí es contundente cuando él habla del pecado, ¿no? De que todo cristiano peca a veces, peca, hermano, no deliberadamente. Dice en el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Dios, el Señor a través de Juan. Y Él nos está diciendo que todo un momento en nuestras vidas o momentos en nuestras vidas, a veces diariamente, a veces pecamos como cristianos, ¿me entiendes? Hacemos cosas que no debemos de hacer. De repente hay un diálogo entre los esposos y de diálogo pasó a una discusión y de discusión pasó ya a otro nivel. ¿Qué pasó? Ya pues no, ya hay una falta. A veces los hijos, el padre ha hecho algo malo y es verdad que ha hecho algo malo y el padre o la madre se excede y corrige con ira y se sale fuera de los principios bíblicos. ¿Qué está haciendo? Ha pecado, ¿no? Ha pecado, ¿no? Entonces, el pecado está ahí a la puerta, ¿no? Pero entonces, por eso que es necesario cada vez acercarse más a Dios, cada vez, ¿no? Tener personas, hermanos, que nos ayuden, ¿no? En esta situación. Porque uno de los propósitos de esta ayuda es que alguien nos diga a nosotros realmente nuestras verdades, ¿no? Que nos diga en qué estamos actuando mal, en qué estamos haciendo mal. Y una de las grandes situaciones o batallas que tienen los hombres más que las mujeres son cuando las mujeres, las esposas, nos llaman la atención, ¿no? O nos dicen las cosas. Es rara una esposa que no le llame a veces al orden al esposo cuando el esposo está haciendo algo malo, cuando está haciendo algo incorrecto, cuando está haciendo algo que no debe de ser. Aún yo como pastor, mi esposa hace eso, ¿no? Muchas veces, pero también
a veces aún en la predicación, en la enseñanza, uno cree que puede estar haciéndolo bien y a veces uno puede estar cometiendo algún error, ¿me entiende? Doctrinal o la forma como estoy abordando el tema. A veces la mejor son las esposas y a veces los hijos, pero son más las esposas. Cuando usted a veces ve las historias o ve la presentación de un libro, o ve el prólogo, ahí casi siempre hablan, ¿no? Doy gracias a mi esposa que ha revisado este libro y no sé cuánto. Y cuando dice que ha revisado, es que ha criticado el libro, pero no, y no es crítica destructiva, es una crítica positiva, ¿no? Porque a veces ya más o menos ya la esposa conoce el pensamiento, por dónde va lo que él está escribiendo, y de repente la forma como es escrito no está correcta. Entonces ella dice, no, aquí hay que corregir, esto está incorrecto. No estás expresando, aquí no está expresado, yo sé lo que tú quieres decir, pero está mal redactado, o estás expresándolo de otra manera. Entonces, ahí, por ejemplo, ese es constructivo, ese es ayuda, ¿no? Te imaginas un hombre que todo lo que hace es bien, es bueno. Te imaginas, estaba leyendo precisamente este autor, pero otro libro, él dice que conoció a un hombre que era un ejecutivo muy reconocido, pero era un hombre obsesivo, prácticamente era como un autista, pero así que él agarraba y en su empresa tenía un ropero y él la vestía a la esposa. ¿Se imagina? Si él se vestía, la esposa, él si iba a tener una reunión con tal cosa, porque la esposa estaba siempre al lado de él agarraba y la vestía. Entonces el tema fue que precisamente la esposa ya no soportaba eso y le pidió una consejería, ¿no? Aparentemente la esposa, él lo presenta a la consejería, que la esposa que no le hace caso, que la esposa no sé cuánto, y él pues si él dice, no, si yo hubiese abordado el tema sin haber conversado con la esposa, sin haber conversado con él más profundamente, yo le hubiese dado el consejo a él de que lo que le estaba haciendo la esposa estaba mal y hubiese agarrado la Biblia, que la esposa estaba en rebelión. Pero cuando ya comienzo a escarbar o él comienza a hacer preguntas, se da cuenta de que el problema era el hombre, ¿no? Que le dirigía a ella, prácticamente no tenía vida a ella. Porque como él era un hombre de éxito, él estaba muy, muy pendiente de su figura, de cómo debía estar él y ella. Entonces él se encargaba de ella, ¿te imaginas? A ese nivel que haya llegado esa esposa, ¿no? Tan sumisa, pero ya llegó un momento en que dijo, hasta aquí nomás. Entonces él comenzó a trabajar con esas vidas. Se entiende, ¿no es cierto? A veces vamos y abordamos un tema, una situación con cualquier situación y no abordamos como debe de ser. Hay que tener paciencia, hay que comenzar a averiguar y llegar poco a poco qué es lo que está causando el problema, por qué hay esa situación, ¿no? Vamos a poner que usted va a un hogar y le llaman. Le dice, mis hijos, no hay nadie ya, mis hijos ya están fuera de control. Y usted llega a la casa y comienza a mirar al matrimonio. ¿Se da cuenta que la esposa está en una crisis depresiva hasta medicada? El esposo no solamente toma licor, sino consume droga. Imagínense, ¿cómo están esos hijos? Los hijos no van a estar pues ahí inertes, ¿no? Los hijos van a ser un tema, pues hermanos. Todos los hijos van a ser un caos. ¿Por qué? Porque los padres están en una crisis total. Y los padres vienen y te dicen, no, mira hermano, yo quiero que vaya a mi casa, mis hijos, nadie los puede cambiar, yo quiero que usted me ayude. Y cuando tú vas, el problema no son tus hijos, el problema son los esposos, el problema es el matrimonio, el problema son las personas. Pero entonces uno de los grandes problemas que nosotros, los cristianos, y también principalmente los no convertidos, pero también nosotros, es que a veces no somos fáciles de reconocer nuestros pecados. Nosotros fácilmente encontramos falta en los demás, pero en nosotros, cuando alguien viene y nos dice que yo soy así, no, usted está equivocado. ¿Qué crees? No. Y tú te defiendes todavía. Y te demuestran con hechos, ¿eh? Y tú sigues creyendo, no, se ha equivocado, yo estoy bien. Y hay personas que no aceptan, hermano. Pero si tú eres un auténtico cristiano convertido, transformado por Dios, es verdad, va a doler eso, pero tú vas a aceptar que eso no está bien, que
que lo que te están diciendo es correcto, que tú estás en falta, que estás haciendo algo incorrecto. Ese es uno de los grandes problemas, por eso que la humildad es muy importante en esta confrontación. Se tiene que ir con un espíritu de humildad, porque si no hay humildad, no podemos. Nosotros, mire cómo Pablo se presenta en 1 Timoteo capítulo 1. Pablo, tremendo hombre de Dios. Voy a leerlo. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué dice Pablo? De los cuales yo soy el primero. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está mostrando humildad. Y eso debe ser en nosotros también. No está diciendo yo fui, no dice yo soy el primero. Yo dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de lo que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire la humildad de Pablo. Mire la humildad de Pablo, hermano. Su vida no fue un discurso, su vida fue una realidad. Aquí Pablo no solamente reconoce la gracia dada en la conversión, sino también la gracia que fluye hacia adentro de nuestras vidas, para que podamos vivir y hablar como Dios ha planeado. Es decir, la gracia que Dios nos da primero es interior, amado hermano. La gracia tiene que estar tiene que fluir primero en el interior de nosotros. Porque si no hay la obra de Dios, que es por pura gracia, de transformar nuestros corazones, de ir transformando y cambiándonos, es una obra de gracia. Nosotros somos pecadores, depravados, bajo una condición terrible. Dios viene, nos salva, nos convierte. Esa obra comienza adentro. Por eso dice, en mi corazón. ¿No? Por eso dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es decir, de todo lo que tú tienes que cuidarte, lo más importante es tu corazón. Es verdad, la obra de redención, la obra de salvación de Dios, no hay precio para ello. Es tan grande que solamente Dios la pudo pagar y hacer. Pero el resultado de la salvación tiene que irse mostrando en el interior primero. Y eso se hace en la gran batalla que nosotros libramos, es nuestro corazón, amado hermano. Porque si nuestro corazón está en pureza, en santidad, vamos a poder ayudar a muchas personas, porque somos ayudados por Dios, porque tenemos la experiencia de cómo Dios ha transformado nuestro corazón. Pablo fue un autor intelectual de un asesinato, ¿no es cierto? ¿Quién estuvo ahí cuando mataron a Esteban? ¿Quién fue el que estuvo ahí prácticamente dando la orden? Pablo. Moisés, hermano, Moisés era un iracundo. Moisés era un volcán, hermano. Antes de que Dios trabajara 40 años en el desierto, 40 años llevó al desierto, 40 años para transformar ese volcán que era ese iracundo era. Y Dios lo hizo el hombre más manso, dice, en Números 12. No había hombre más manso que Moisés. Pero ¿cuál fue ese arrebato? Un día se chispoteó. Cuando el Señor le dijo, háblale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? ¡Ah! Le golpeó a la ropa. Hay unos segundos de ira. Y el Señor le dijo, no entras a la tierra prometida. Te quedas. Mire, no entras. Entonces, eso es importante que nosotros entendamos que la obra para poder nosotros ser ayudados, para ayudar tenemos que ser humildes. Por eso dice, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. No, cuando tú miras en el Salmo 51, al final, cuando ya David está terminando este salmo, después de él confesar sus pecados y todo lo demás, David no solamente él está pidiéndole a Dios que Él lo restaure a él, sino que él podía ver a muchas personas en la condición de pecado
y él está anhelando que a esas personas también necesitan ayuda. Dice en el 17, Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, mi Dios. A veces para nosotros llegar a ser humildes, para que Dios nos haga humildes, Dios va a quebrantar nuestro corazón, Dios va a trabajar en nuestro corazón y lo va a quebrantar, ¿me entienden? Y nos va a llevar de verdad a experimentar cosas que jamás pudimos creer que podíamos pasar, porque el objetivo de Dios es que nosotros seamos humildes y tengamos un corazón contrito y humillado. No, mire, David había pecado y él escondió su pecado y él siguió para adelante. Él no fue consciente de la magnitud de su pecado, pero cuando Dios lo escogió a David, dice: me he escogido un varón que tiene su corazón conforme al mío, dice, ¿no? Porque Dios dice, cuando escogió a David, lo escogió porque tenía el corazón conforme a él. Y ese hombre que tenía el corazón conforme a él, se va, como hemos leído aquí en Hebreos, ¿qué pasó? Primero comenzó a tener un corazón impío. Hizo lo que no tenía que hacer. Deseó a la mujer de quien no debía desear y la tomó. Después de tener un corazón impío, ¿a dónde pasó? A un corazón incrédulo. Comenzó a desconfiar de Dios. Comenzó a desconfiar de Dios. Es decir, incredulidad es no creer en Dios. Incredulidad es desconfiar de Dios. Cuando tú agarras y haces cosas que no dicen la palabra, o que la palabra te dice que no lo hagas, y tú lo haces, es desconfiar de Dios, es incredulidad. Si la palabra de Dios te dice que lo que estás haciendo es pecado, es pecado. Y si tú lo haces porque crees que no es pecado, estás siendo incrédulo a lo que Dios te dice. Y en tercer lugar, él se apartó de la comunión con Dios. Es decir, en tercer lugar, de acuerdo a Hebreos 3, 12 al 15, en especial el 12 estamos ahorita viendo, él se apartó de su comunión con Dios. Y ya en el capítulo 14, en el versículo 14 dice, ¿y qué pasó? Tuvo un corazón duro. Es decir, un corazón duro. David llegó, mire, el que tenía el corazón conforme a Dios, llegó a ese nivel. Pero Dios usó a un hombre porque Dios amaba, nuestro Señor amaba ¿a quién? A David, y fue a buscarlo para que él se arrepintiera, ¿no? Para que él cambiara de su posición en la que estaba. Entonces, un ratito. Ya. Entonces, amados hermanos, todo este es un proceso, ¿no? Pero dice en Efesios 4, del 1 al 2, el apóstol Pablo dice: por eso yo, prisionero en el Señor, os exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportados los unos a los otros en amor, con toda humildad. Llamamiento. ¿A qué somos llamados? Cuando somos llamados a ayudar, ¿a quién vamos a representar? Si somos embajadores o somos hijos de Dios, a Dios, ¿no es cierto? Entonces nosotros somos llamados a que, si la persona a que tú vas a confrontar, a la persona a que tú vas a aconsejar, a que está en una situación crítica, tú eres un representante de Dios. Entonces Dios te llama para eso. Entonces, ¿cómo se tiene que ir? Con humildad. La humildad que estamos hablando aquí no es una humildad humana, hermano, es una humildad obra de Dios por medio del Espíritu Santo. Y con una actitud de mansedumbre. Tú no vas a ir a atacarlo, a sentenciarlo, no. El objetivo es que esa persona logre entender primero
la falta que ha cometido, si no es cristiano, la falta que ha cometido, para que él entienda por qué razón las cosas han pasado. Y tienes que ir con humildad, con mansedumbre, con paciencia. Es decir, no es que ya, no, por eso digo, los psicólogos, los psiquiatras usan metodologías, hermana, usan métodos para sacar las cosas que ellos quieren sacar. Pero tú no, tú eres usado por Dios, un instrumento de Dios, eres ayudado por Dios, Dios está en ti, Él está haciendo la obra. El trabajo de la humildad la hace Dios, es una obra de gracia. La mansedumbre que nos hace manso es Dios. Nos lleva ¿a dónde? A veces al desierto, nos lleva a las pruebas, dificultades, para que seamos mansos y humildes. Después nos lleva a ser pacientes. Y dice, soportados los unos a los otros. Cuando dice soportado, es que a veces esa persona puede perder los papeles y tú no debes de perderlos. Tú tienes que soportarlo, ¿no? Entonces la humildad significa reconocer que yo puedo ofrecer una sola cosa para las personas que necesitan ayuda. La humildad significa reconocer que yo solamente puedo ofrecer una sola cosa que las personas necesitan para solucionar su problema. Pero eso no es una cosa, es una persona. Se llama Jesucristo. Al final tú lo tienes que llevar. Tienes el poder del Espíritu Santo, la ayuda de la intervención de Dios por medio del Espíritu Santo y su palabra. Haces la correcta forma como Dios te está guiando de acuerdo a la persona, y al final esa persona tienes que presentarle el mensaje de Jesucristo, o si es cristiano, tienes que llevarle a Jesús, a que realmente se arrepienta. Se puede arrepentir, amado hermano, pero el cambio a veces va a costar, no va a ser fácil para él. Por eso que ahí dice Pablo, con paciencia, soportando, porque a veces la persona vuelve a caer en lo mismo o en otro tipo de cosas, y ahí hay que tener, ¿qué cosa? Paciencia, hay que soportar. ¿Cuánto nos soporta el Señor a nosotros? ¿Nos soporta o no nos soporta? ¿Tiene paciencia con nosotros o no tiene paciencia? Con todos, hermanos. ¿Cuánto más? Por eso digo, pero el Señor te necesita a ti, a mí, a todos los que estamos aquí y somos hijos de Dios convertidos. Él te necesita, porque hay muchas personas que necesitan ser ayudadas, pero para que tú seas usado por Dios, tú tienes que ser ayudado por Dios para poder ayudar a otros. ¿Me entiendes? Tú no puedes dar lo que tú no has recibido de parte de Dios. Tú no puedes ministrar, tú no puedes buscar soluciones a los problemas de las personas si no dependes de Dios. Entonces, nosotros tenemos que batallar. Entonces no hay que darse por vencido. Hay que continuar. Hay que animarse. No hay que apartarse de esta ayuda. Dice, no, pero esa persona invertí tanto, hicimos tanto, y al final se fue. Ya no quiere saber nada de Dios. Mano, tú tranquilo nomás, porque tú no has sido. Ha sido Dios a través de ti. Ese es el gran problema cuando, por ejemplo, un neófito, un recién convertido, va a creer que él ha sido, que no, y tanto tiempo invertí, cuántas veces fui y perdí mi tiempo. No, hermano, tú no perdiste ningún tiempo. Dios te usó. Si esa persona no reaccionó, tú cumpliste. Ese es el gran problema de muchos de nosotros cuando nos quedamos siempre ahí, ¿no? Como niñitos en el Señor, y decimos, pero si yo lo hice, ¿no? Pero yo fui, le aconsejé, lloré, ayuné, hice yo. Mano, nunca debiste haber ido, ¿me entiendes? Porque eso si tú vas y tú eres el que va, vas a fracasar. Porque tú no puedes solucionar esos problemas. El que soluciona los problemas es Dios. Por eso, cuando Dios te busca, Él te llama para que seas un reconciliador, un pacificador. ¿Para qué? Para que
Él te use, pero entonces tú eres consciente que necesitas la intervención de Dios, la ayuda de Dios. Por eso digo, el principio es, yo ayudo siempre y cuando Dios me ayude. Es decir, yo intervengo siempre y cuando Dios me provea todo lo que necesito para abordar este caso. A veces tú puedes comenzar con un caso y puede durar 3 años con esa persona trabajando. El otro día estaba ahí, mi hija Membre me pasó un tema, ¿no?, de un predicador que se llama John MacArthur sobre el tema del pecado sexual. No, pero en ese aspecto John MacArthur es radical, ¿no? Él dice, una persona que cae en pecados sexuales y es reincidente, es casi imposible, dice, que se pueda volver a Dios, porque va a volver. Pero en cambio, si yo miro la palabra de Dios, Dios tiene poder para cambiar y transformar, amado hermano. Es verdad, puede ser eso, esa es su experiencia. Si yo miro la historia de San Agustín, que fue un hombre antes de convertirse a Cristo terrible, Dios lo convirtió y lo hizo nueva criatura. ¿Me entiende? Pero aquí el principio es que es Dios el que va a transformar a un drogadicto, hermano. Mire ahí, el hermano Víctor va a un centro de rehabilitación de drogadictos, ¿no? Bueno, eso no sale ni un mes, ya están ya nuevamente en la droga. Ya, 1 mes, 2 meses, son muy pocos los que se liberan de la droga, hermano. Salvo que se hayan convertido, se conviertan auténticamente y odien el pecado, por lo tanto odian la droga, ya no vuelven a consumir. Pero en su gran mayoría, hermano, vuelven nuevamente. A veces no duran ni una semana, ya están. Porque lo que hacen es abstenerse, ¿me entiendes? Lo tienen ahí y ellos se abstienen. No hay aunque le puedan ir tú a predicar, a enseñar, si su corazón no se abre para Dios, si no dejan que Dios intervenga en su vida, si no se dejan ayudar, no van a salir de esa situación, van a volver a eso. Es igual, ¿me entiende? Hay mujeres, por ejemplo, que buscan hombres maltratadores, hombres que la maltratan, hombres que les pegan, hermano, así, le dan de alma. Tú hablas con ella, las aconsejas, ya reacciona. Un tiempo, ya no está con esa pareja, busca otro, a veces hasta peor que el primero. Entonces, dice, pero tú dices, no puede ser. Es el pecado, pues, que mora, que vive en esa persona y que lo que Dios a través de ti ha hecho, ella no ha logrado renunciar a su pecado, renunciar a esa condición. Porque, mire, la fe y el arrepentimiento, Dios te puede llevar al arrepentimiento de la fe, pero al final quien decide eres tú. Ese es algo, dice, pero no puede ser. Entonces, porque si Dios haría todo y ya tú no decides y ya tú eres salvo porque Dios te hizo que tú fueras salvo. No, hermano, esa es la gran batalla, ¿no?, de nosotros, de presentar el Evangelio correctamente y como debe ser, lleno del poder de Dios, con autoridad, con poder, con unción, y que la persona pueda entender su condición de pecado, que pueda saber y entender que se tiene que arrepentirse y se puede hasta arrepentir en ese momento, pero no tener fe en la obra de Cristo, ¿me entiendes? O puede tener fe en la obra de Cristo, pero no quiere salir de la condición en que está. O lo otro, sabe que lo que tú le dices es correcto, experimenta, sabe que hay que arrepentirse, lo sabe que Cristo murió, pero dice, no quiero nada. Te puede decir, no, sí, hermanito, pero en su mente ya él ha decidido no seguir los caminos de Dios. Pero tú has hecho lo que Dios te dijo que hiciera. Porque la salvación la hace Dios. La conversión la hace Dios, ¿me entiendes? Tú y yo solamente somos instrumentos. Vamos a ver cómo nosotros debemos de abordar una confrontación bíblica. Primero, examina tu corazón. Siempre la confrontación va a comenzar con nosotros. Tú y yo no podemos ir a enfrentar un problema si no estamos a cuenta con Dios. Tú y yo no podemos enfrentar un problema en el cual tú también estás en ese problema.
¿no? Debido a que todos luchamos con el pecado, hermano. Por eso dice, someteos a Dios, resistir al diablo y durar de vosotros. Santiago le está escribiendo a la iglesia, a los creyentes, ¿no es cierto? Debemos estar seguros de que hemos lidiado ya con nuestro... Tú no puedes ir a aconsejar enojado, impaciente, con amargura. No, yo estoy bien, está mal. No. Entonces nosotros tenemos que ir delante de Dios con nuestro corazón en orden delante de Dios, puro, limpio, santo. En segundo lugar, toma en cuenta para qué Dios te ha llamado. No. Tú no vas a ir a confrontarlo de acuerdo a lo que tú crees. Tú vas a ir a confrontarlo de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Como dijimos la semana pasada, tú no vas a confrontarlo lo que tú supones, no. Son hechos concretos lo que tú vas a confrontar. Y tú y yo vamos como embajadores. Y nosotros vamos como representantes del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios Todopoderoso. En otra palabra, nuestra meta es ayudar a la gente a ver y aceptar cómo Dios ve el tema que ellos te han pedido que tú le ayudes o que lo aconsejes. En tercer lugar, controla tu actitud cuando hablas. ¿Cómo son las palabras que dices? Tienen que ser amables, tiene que haber humildad, gentileza, paciencia, tienes que perdonar, tolerancia, compasión y amor. Y todo eso todo esto de aquí, algunos de ellos son el fruto del Espíritu o de la comunión con Dios, otros son regalos de Dios por pura gracia, a lo medio de la gracia que Dios te da a ti. Y eso es lo que, por eso ¿qué digo? Tú para ayudar, para aconsejar, primero tienes que ser aconsejado por Dios. Para ayudar tienes que ser ayudado por Dios para que seas para ser amables, humildes, gentiles, pacientes, perdonadores, tolerantes, compasivos, llenos de amor. ¿Quién nos da esa característica? Dios. ¿Me entiendes? No podemos ir sin Dios a hacer esto. Si fallamos en esto, vamos a estorbar la confrontación que honra a Dios y que produce cambio. Ya hablamos, ¿no? Que a veces la gente más va o lo que tú le estás aconsejando, o la palabra, si dijiste con ira, te perdiste la paciencia, más se va a recordar las cosas negativas que tú le dijiste, y él, como Satanás, como dije al comienzo, el corazón es engañoso del hombre. Así como el pecado te engaña, nuestro corazón también nos engaña. Cuando estamos, nuestro corazón nos engaña, hermano. Entonces necesitamos examinar tanto nuestro mensaje como nuestra actitud al hablar. Cuarto lugar, responsabilízate de tus propias faltas. Si tú vas a confrontar a alguien, o tú vas a ser confrontado, o tú has tenido un problema con alguien, si tú has hecho algo, has hecho cosas, has hecho faltas, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra falta, hermano. No vas a entrar de frente a confrontar, no, tú has hecho cosas que no son correctas, tú tienes que aceptar. Si no, ¿a qué vas? Vas a una guerra, pues, ¿no? Si tú no vas a aceptar que tú has fallado, que tú alzaste la voz, o faltaste de respeto, o no cumpliste con tu promesa, ¿me entiendes? No vas a ir así, pues, hermano, porque la otra persona lo primero que va a hacer es, te saca la tomografía, ¿no?, de todo lo que tú has hecho. Pero si tú vas así, ya vas con una actitud de humildad, con una actitud de sometimiento a Dios. Entonces, por eso que es necesario la humildad. La persona que es humilde reconoce que ha fallado, que ha pecado. Te fallé, no debía haberlo hecho, perdóname. Al admitir nuestra propia necesidad del perdón del Señor, seremos capaces de ser pacientes y perdonadores con aquel que Dios nos ha llamado a ministrar o a confrontar. Quinto lugar, usa las palabras sabiamente. La confrontación efectiva demanda preparación, principalmente de las palabras que vamos a hablar, amado hermano. Por eso necesitamos pedir ayuda a Dios, para usar las palabras que lleven un mensaje conforme a lo que Dios quiere, y que no haya ese teléfono malogrado, ¿no?, que nada se interponga en ese camino. En sexto lugar,
que es muy importante, reflexiona en las Sagradas Escrituras. El contenido de la confrontación siempre es bíblico y debe guiar lo que decimos y cómo lo decimos, pero no usar la palabra, hermano, para darle bibliazos a la gente o a lo que le estás aconsejando, no. Como vimos la semana pasada, el caso de ese hermano que fue confrontado, esa persona que fue confrontada y que aún usando la palabra no era correcto, la forma como lo hicieron. No, tiene su forma, su momento, cómo se expresa la palabra de Dios. Debemos entrar en los momentos de confrontación con un entendimiento específico de la Sagrada Escritura acerca del asunto en que estamos tratando. Si estamos tratando algún tema, ese tema es el tema que tienes que trabajar y eso está en la Biblia. Cualquier tema que tú enfrentas entre los seres humanos o con alguien siempre está en la palabra de Dios, hermano. Siempre hay. ¿Y cuál es la falta y cuál es la solución a esa falta? Bíblico, hermano. La Biblia es completa, a la Biblia no le falta nada. Nada, absolutamente nada. Tiene 66 libros. Tienes desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Ahí están los salmos, están los proverbios, están los evangelios, están cuántas historias que hay, hermano, situaciones, ¿no? Vimos la historia de Natán, ¿no? Con David, cómo Natán pudo confrontar a David, ¿no? Cómo Dios lo usó a Natán sabiamente y David tuvo que reconocer su condición. Salió de esa condición de pecado gracias a Dios. Entonces nosotros tenemos que citar textos bíblicos con evidencia, es decir, que tienen temas acerca de lo que estamos trabajando, principios que dicen la palabra, o cómo Dios ve, de la perspectiva, cómo Dios ve el tema que estamos abordando, de la perspectiva de Dios, no la perspectiva tuya. No vemos cómo yo tengo mi tema, no, el tema, cómo Dios ha trabajado este tema, por ejemplo. El tema de la mentira, vamos a poner. Trabajas el tema de la mentira. Los principios. ¿Qué principio Dios tiene? Ahí viene la teología, ¿no? Es decir, ¿qué dice la palabra de Dios? Mano, acá estás tú fallando en tu santidad, ¿no? Perspectiva, ¿cómo lo ve Dios? ¿De qué manera ve Dios el caso? Ahí está en la palabra. ¿Qué dicen los mandamientos? Entonces forjan la manera que empezamos en el asunto en que vamos a abordar. Siempre prepárate para escuchar. Eso es lo más es importantísimo también. La confrontación mejor y efectiva es interactiva. Es decir, tú hablas y deja de hablar. O habla la otra persona y escucha atentamente. Escúchale. ¿No? Tienes que escuchar atentamente. Entonces, tiene que ser interactiva. Porque nosotros necesitamos, cuando la persona que tú estás hablando, que estás queriendo ayudar, o vas a confrontar, porque estamos hablando de personas que estamos ayudando, que necesitan ayuda, que te han pedido consejería y la estás ayudando, ¿no? Y tarde o temprano lo vas a confrontar por lo que está causando el problema. Pero en cambio hay también la confrontación, ¿no? Una situación de confrontación es lo mismo, hermano. Entonces necesitamos dar a la persona una oportunidad para hablar, porque no podemos mirar dentro de su corazón o leer su mente, como dijimos el otro día, ¿no? Yo no puedo, no, es que tú estás, nadie puede ver lo que yo estoy pensando, solo Dios, ¿me entiendes? Solo Dios. Entonces yo no puedo decir, no, yo creo que tú crees, no, yo creo que tú crees, no, ahí no, eso ya se fue abajo, ya eso ya no tiene ningún valedero, ¿me entiendes? No es que yo tengo el don de ciencia y que el Señor me ha revelado en este momento que tú tienes esto. No, hermano, así no es. El don de ciencia o lo puedes tener, no lo usas tú cuando tú quieres. Dios te puede mostrar en ese momento y tú tienes que orar y dejar que eso salga a la luz. No es que tú lo vas a sacar a la luz, no, hermano. Dios es sabio, Dios sabe, ¿me entiende? Necesitamos escuchar sus preguntas, necesitamos escuchar lo que nos están preguntando atentamente y buscar señales que está viendo de las cosas que él necesita ver. Es decir, tú sé atento cuando la persona te hace preguntas o las cosas que está diciendo. Necesitamos escuchar las confesiones verdaderas y el compromiso de hacer acciones específicas de arrepentimiento. Tú no le vas a decir, mira, ya, confiesa, ahora tienes que hacer eso. No, la persona que quiere cambiar y desea cambiar va a confesar sus pecados. Y esa persona misma va a decir qué va a hacer después de confesar sus pecados, qué acciones va a hacer después. Pero a veces nosotros le decimos, tienes que hacer esto, no.
un arrepentimiento verdadero. Y cuando ha habido un mover bíblico y la persona, como estamos hablando, esa persona va a decir, ayúdeme. Esta es mi falta, este es lo que yo hago, pero yo quiero y voy a hacer tal cosa, pero necesito que ustedes me ayuden, o usted me ayude, ¿me entiende? Permanentemente. Al escuchar sabremos dónde estamos en el proceso de la confrontación. Muchas veces, hermano, en una sola reunión es poco lo que se avanza. Pero si la persona sigue e insiste en que quiere ayuda, hay que seguir. ¿Me entiende? Porque a veces ya la persona dice, no, tú no logras captar su confianza, te cierra la puerta. Y no toques la puerta, tu hermano. No vayas a tocar la puerta porque no te la va a abrir. En ningún momento te la va a abrir. Te puede aceptar, tú puedes pasar a su casa, sentar y hablar 400 horas y esa persona nunca va a abrir su corazón, ¿me entiendes? Si ya perdió, no tiene confianza, no lo va a hacer. Eso, ¿quién hace que tenga confianza? Es Dios por medio de su Espíritu, hermano. Concede tiempo para una respuesta. Debemos tener tiempo al Espíritu Santo para obrar. Es decir, una respuesta de cómo Dios va a obrar. No hay nada en la Escritura que se prometa que si una confrontación va a dar, en la primera reunión va a haber un resultado y un cambio. No, hermano. Hay casos que se dan, son casos que Dios puede obrar, pero por lo general es un proceso, ¿no? Entonces la Biblia nos enseña que a veces se da gradualmente, ¿no? Entonces necesitamos tener la paciencia de Dios que ha tenido con nosotros. Y en último lugar, anima a las personas con el Evangelio. Anima a las personas que tú estás ayudando o que te han pedido o estás siendo confrontado con el Evangelio. El Evangelio es la gracia de Dios. Habla de la gracia de Dios, del sublime amor de Dios, de su amor sin límites, de su ayuda, que Dios está permanentemente queriendo ayudar a esa persona para que esa persona se aleje del pecado o alejarnos del pecado. La Escritura dice que Dios es bondad y que lleva al arrepentimiento, ¿no? Entonces, las verdades del Evangelio nos traen consuelo, nos traen fortaleza y nos ayudan, amado hermano, a pasar. Entonces, tú y yo, eso es lo que tenemos que hacer con las personas, con las personas. A veces todos estos temas de confrontar, de ayudar, de aconsejar, nos llevan al cansancio, al desánimo, a las dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no funciona, como que no funciona según nosotros, a veces como nos falta paciencia, pero Dios está obrando, hermano. Si la persona sigue viniendo, sigue buscando, es que Dios está obrando. Todos necesitamos más que alguien que alguien nos señale nuestros pecados, hermano. Alguien tiene que venir y decirnos en qué estamos fallando. Por eso necesitamos ayuda. Dios, necesitamos que alguien venga y nos diga. Necesitamos que alguien nos señale hacia Cristo, que nos diga, mira, el Señor es el que te soluciona estos problemas. Recordando de la confianza que una vez tuvimos en Él y llamándolo a que esa persona vuelva a la fe. Cuidado con la ceguera espiritual, hermano. Cuidado con la ceguera espiritual, porque ahí es el gran problema. La ceguera espiritual es cuando nosotros comenzamos a alejarnos poco a poco de Dios, poco a poco de las cosas, ¿no? A veces no nos damos cuenta, podemos estar aún viniendo, siendo parte de la iglesia, pero no estamos teniendo comunión con Dios. Ese tiempo que tenemos con Dios ya no lo tenemos como antes, ya no tenemos esa pasión, ese amor hacia Dios, y poco a poco la ceguera espiritual va a comenzar a entrar. Y de un momento a otro, como David, o como cuántos hombres de Dios han pecado, va a comenzar con perder el tiempo, con vagar, y después, de un momento a otro, vas a mirar algo que no debes de mirar y por ahí vas a ir. No te rindas. Si hay razón para continuar, hay que abrir los ojos a la verdad de Dios. Hay que abrir nuestro corazón al convencimiento del Espíritu Santo. Hay que abrir nuestra vida a la gracia y hay que seguirle a Dios por fe. Dios siempre está dispuesto a ayudar. Dios es nuestra esperanza, amado hermano. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Por eso no temeremos, aunque la tierra tiemble, aunque los montes se derrumben en el corazón del mar, aunque las aguas rujan y echen espuma y estremezcan los montes por su braveza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestra ayuda es Dios, amado hermano. Si entendiéramos y practicáramos nosotros como iglesia, que todos nos necesitamos, todos nos necesitamos, todos necesitan ayuda. Yo, tú, todos. Nadie todavía ha llegado a la meta. De los que estamos aquí, ninguno ha llegado a la meta. Por lo tanto, para llegar a la meta necesitamos la ayuda de Dios. Y yo debo de mirarlos a ustedes como una ayuda. Y entre ustedes tenemos que ayudarnos. Si tú eres una persona que no te gusta que te digan las verdades, que son verdades, pídele al Señor que tenga misericordia de ti. Porque si cierras esa puerta, hermano, de repente vas a tener la sorpresa de toda tu existencia. Que el día que Cristo venga o el día que partas de esta tierra, no vas a aparecer en el cielo, sino vas a aparecer en el infierno. Y si Cristo viene, no te vas a ir con Él, te vas a quedar. ¿Por qué? Porque nunca te dejaste de ayudar. Porque siempre fuiste alguien que se sostenía a sí mismo, que practicaba la autojusticia, la autodependencia. Nunca aceptó que alguien le dijera algo, porque te creías que eras intachable, santo, sin ningún pecado, sin ninguna falta. Cuidado, hermano. Esto es muy importante, por eso que todo eso se habla con palabras. Todo lo que estoy diciendo se habla ¿con qué? Con palabras. Porque al final la persona, para ayudarle, hay que hablarle con palabras dirigidas por Dios, con palabras procesadas en nuestra mente y en nuestro corazón para poder ser y llegar a la meta. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Nosotros somos parte de tu reino, Señor, porque la iglesia es parte del reino de Dios, pero somos hijos tuyos en proceso de santificación, Señor, en proceso de irnos asemejando a ti, pero a veces pecamos contra ti voluntariamente, transgredimos, Señor. Por eso te pedimos perdón por todos nuestros pecados voluntarios, Señor, y que hemos transgredido, Señor, porque sabemos que estamos pecando y transgredimos tu palabra, tus principios. Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Y te pido también, Señor, que tú obres en nuestra vida, Señor, que obres en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos ser hombres y mujeres en todo momento de buscar ayuda tuya a través de tus hijos, a través de tus hijas, Señor, porque necesitamos los unos a los otros. Por eso Pablo escribe tanto los unos a los otros, la necesidad de tener comunión los unos con los otros, la necesidad de orar los unos por los otros, la necesidad de amarse los unos a los otros, la necesidad de exhortarse los unos a los otros. Padre, te pido en el nombre de Jesús que nos hagas conscientes de esta gran verdad. No somos aislados, no podemos vivir aislados. No puede haber un cristiano aislado, que no tenga amistades, que no tenga amigos, que no tenga conocidos cristianos, que no tenga relaciones con ellos. Oh Padre, te pido en el nombre de Dios misericordia, Señor, que podamos entender que somos la familia de Dios, que somos los hijos de Dios y que tú eres nuestro Padre. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.